Y bueno, continuamos aquí en la clase de modelado de sistemas, el cual tenemos a dos excelentes compañeros y nos pueden por favor presentarse. Yo soy Alessandra, somos de cuarto semestre y Yo soy Luis Alejandros, somos alumnos de la carrera de Control y Automatización en ESIME Zacatenco. Muchas gracias, chicos. Y cuéntenos, ¿qué fue lo que a ustedes les motivó a estudiar una ingeniería aquí en la CIME Zacatenco? yo tengo familiares que han salido de esta institución y bueno, me han dado buenas recomendaciones de maestros, de clases en específico y sinceramente desde que yo era chiquita, en mi casa siempre, o sea, han salido ingenieros, o sea, tanto primos como primas. Entonces ya como que es algo de familia, pero yo quise cambiar la carrera. Perfecto. Nada más que todos han sido de que civiles, ingenieros, arquitectos, entonces todo ese tipo de cosas. Ah, qué va. Pues en mi caso fue todo lo contrario. Toda mi familia viene del área, bueno, gran parte de mi familia que tuvo una carrera vienen del área de humanidades. Entonces, como tal, no había nadie en la rama de la ingeniería en mi familia. Y no voy a negar que eso también me inspiró un poquito en querer ser el único que se aventó, pero también fue el hecho que desde chico siempre me vi muy apegado a como de por qué sucedían las cosas. Entonces, cuando yo entré a trabajar con uno de mis tíos en el área de publicidad, ellos utilizaban máquinas grandes, eran calandras de impresión, entonces generalmente que se descomponía o que ya no, o que dejaba de calentar o así, entonces era cuando yo quería meter mano y ya me fui adentrando en los circuitos y pues aquí estoy. Va, qué va. Ahora, chicos, ¿cómo describirían la experiencia de cursar una materia con el doctor Durán? ¿Y cuáles son esas cualidades o habilidades que lo diferencian de otros docentes? Pues sinceramente para mí, personalmente, se me hace una materia muy sencilla, más que nada por cómo la explica. Primero da una breve explicación de un ejercicio un poquito sencillo, luego pone uno con un poquito más dificultad y nos deja cierto tiempo para que nosotros tratemos de resolverlo, justo con lo que ya explicó, con lo que ya dio. Y si no entendemos algo, ahí es cuando interviene él, en donde él nos explica, o si de plano aún así no entendemos, ya lo resuelve él paso a paso. Nos va explicando el por qué sale tal cosa, para qué sirve y todo ese tipo de cosas. Y sinceramente así es cuando yo entiendo más. De mi parte, me gustaría aclarar que sinceramente a mí no se me hace una materia sencilla, pero lo que sí quiero agradecer es que la verdad el profesor se nota muchísimo que está muy preparado y tiene mucho conocimiento sobre el área y creo que lo que diferencia a los demás profesores es el tacto que hay entre alumno-profesor, porque mientras muchos profesores de esta y de muchas instituciones son un poco cohibidos en ese tema de tal vez no repasar algunas cosas o tal vez saltarse unas u otras, lo que tiene el profesor es que lleva a todos de la mano y sinceramente sí, sí nos ayuda bastante para no atrasarnos o para comprender bien los temas. Y aparte que pues siempre te lo habla con un tema, bueno, con un tono muy amigable, muy tranquilo. Excelente, chicos. Otra pregunta, ¿cómo consideran ustedes que se asocia la teoría con la práctica, ya llevándolo ahora sí a la ejecución? Bueno, es que la práctica es técnicamente como la introducción, o sea, tenemos que entender primero qué es lo que estamos viendo, sino que pues al momento de llevarlo a la práctica pues vamos a estar como de, bueno, ¿y esto qué es? O sea, ¿esto qué significa, no? Las simbologías y todo eso, por ejemplo, en la parte de las ecuaciones diferenciales tenemos que entender cuáles son las homogéneas, las no homogéneas, cómo se ven cada una, o sea, ese tipo de cositas para llevarlo a la práctica, que es ya la construcción de nuestros diagramas de bloques, la ecuación en sí y ese tipo de cositas. Yo creo que
nuestro tema con lo de primero a entender bien lo teórico es algo que siempre se nos ha estado repasando y precisamente por esto, porque en el momento en el que llegamos a la práctica podamos entender por lo menos qué es lo que estamos tratando de hacer o qué es nuestro objetivo que queremos lograr. Y por ejemplo con esquematizar nuestras ecuaciones diferenciales haciendo nuestro diagrama o todo esto, pues sinceramente pues nos aporta muchísimo ya sea en modelando ya sea diversos sistemas como hidráulicos, eléctricos. Entonces pues sí, sinceramente es un poco más sencillo entender la teoría, pero creo que es todavía más sencillo si entiendes la teoría hacerlo práctico. Bien, chicos, y hablando en este sentido, en este contexto, ¿cuál ha sido pues el mayor reto que han enfrentado a lo largo de la materia? Uy. ¿Cuál de todos? Bueno, es que yo en particular, desde que empezó la materia, se me dificultaba mucho las ecuaciones diferenciales. Entonces era algo que pues yo de plano tenía que repasar. Pero lo que sí ha sido un reto para mí fue la primera práctica que tuvimos, porque pues no sabía eso y luego pues era lo que más se necesitaba en ese momento. Era como de uy. Pero ya con el tiempo, a lo largo de cada clase, he entendido un poquito más eso. Algo que no entendía, ahora sí ya respiro más en ese aspecto. Sí, de mi parte igual, también ha sido la primera práctica que tuvimos. Yo creo que considero que fue la más difícil o la más dura de aceptar, porque veníamos de un esquema o un estigma de que creíamos que sabíamos todo sobre las ecuaciones diferenciales, pero de repente chocas con pared y ves que tal vez no es así, tienes que ejemplificarlas con otros objetivos. Entonces es por eso que pues muchos en esa misma práctica fue como de, bueno, ¿ahora qué? Entonces... Justo. Sí. Bien, chicos, y luego que me han platicado de esto, sabemos que pues el doctor pues está involucrado en disciplinas como la Kendo. Sí. ¿Qué habilidades, qué analogías les ha compartido que los ha ayudado pues a enfrentar todos estos retos de los que me vienen hablando? Por ejemplo, algo que nos ha contado el profe es que ese tipo de deporte es algo muy preciso, algo en el que tienes que pensar primero el movimiento que tienes que dar y en el que te están dando. Es como de que tengo que aprender a recibir y luego dar. Y por ejemplo en el modelado es como de tengo que aprender primero cómo funciona cada cosa, ya que sé eso, ver con qué empezar. Entonces siento que van un poquito de la mano en ese tipo y yo siento que también por eso es que al profe se le facilita muchísimo explicar ciertos temas. Sí, pues creo que me gustaría añadir solamente que más allá de, por ejemplo, ser precisos o ser constantes, todo esto, creo que también nos ha enseñado mucho de la parte de lo que significaría también un deporte, de, por ejemplo, el compañerismo, el buen ambiente, el no dejar de hacer las cosas porque simplemente algo no te sale. Y yo lo tengo muy remarcado porque creo que mi primer ejercicio que lo hice bien fue como de, ahora sí me salió. Y fue como, ¿estás seguro que sí me salió, profe? Porque nunca me salen. Entonces, sí, o sea, como ser constante, no rendirte. Perfecto, chicos. Finalmente, ¿cómo definirían, si pudieran ustedes en una palabra, describir la experiencia que han tenido tomando clases con el doctor Pino Durán? Yo lo podría definir como, ¿será bueno? Como sencilla en ciertas cosas, porque pues sí, es fácil nada más venir y hacer como que pones atención y ya, ¿no? Pero por ejemplo el profe lo que hace es que desde el principio de que inicia su clase es de que te desglosa todo te lo desglosa, haciéndotelo, a lo mejor algo que veías sencillo antes, te lo hace muchísimo más sencillo, te lo resume a modo de que te lo aprendas. Y es algo que me gusta mucho de su clase. Yo lo veo como algo muy sencillo, o sea, nos lo hace más sencillo todavía de lo que para él ya es. Pues yo creo que englobar tantas cosas buenas en una sola palabra, sinceramente sería difícil, o si no es que imposible. Pero yo creo que
la palabra que más se acerca a lo que quiero tratar de transmitir sería excelente, porque de verdad, o sea, aparte de que el profesor se nota que es una persona muy preparada y muy consciente de todo lo que nos está transmitiendo a nosotros, o sea, creo que todo el grupo lo tenemos catalogado como una buena persona. Y más allá de lo que nos enseña o de que se viene y para y nos da nuestro tema en la clase, entabla conversación, entabla incluso amistad con nosotros, o sea, nos desarrolla las cosas, nos explica y todo. Un buen profesor. Bien chicos, tristemente llegamos al final de este segmento. Muchas gracias por su participación y colaboración y les deseamos todos los éxitos en la materia. Igualmente, muchas gracias chicos por abrirnos su corazón, por darnos este tiempo, ya que ustedes son parte fundamental e importante en esta escuela ESIME Zacatenco, y esperemos que también nos sigan en redes sociales en Posgrado Conciencia y que podamos seguir teniendo ese contacto y esa apertura de estar dentro de las aulas conociéndonos más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.